Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Todas las semanas, un grupo de amigos sentados en cualquier lugar del mundo hablando de los temas que tanto nos apasionan. Y bueno, siempre con invitados muy especiales. Recuerden que estamos en Spotify, buscan Amigos TIC y ahí nos encuentran todos los episodios. Lo mismo pasa con Apple Podcast, otra plataforma en la que también están reproduciendo muchísimos nuestros episodios. Y en YouTube encuentran la edición sin cortes, todo como sale, como grabamos esto en YouTube. Búscanlo, lo pueden buscar en el canal de Caracol Podcast. Y le doy la bienvenida a mis amigos TIC. Empezamos con don Mauricio Jaramillo, el mago de los botones en esta oportunidad. Don Mauricio, bienvenido. Profesor Víctor, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para toda nuestra audiencia y feliz de que ya en este 2025 arrancamos a buen ritmo con súper invitados y con mucho por aportar en este año. Así es, y con la puntualidad de Santiago Esto es también. un progreso Esto es- gigante en la historia, es un hito en Amigos TIC. Bueno, y vamos a ver precisamente desde cuál de sus latifundios nos está reportando su sintonía, su presencia, si desde su muy humilde finquita en Monte Carlo o en Abu Dhabi o en el Pacífico. Don Santiago, bienvenido. Buongiorno, buonasera, buena noche, abajo los fake news. Víctor no se contagie Mauricio porque Mauricio se caracteriza porque Trump lo busca todo el tiempo para saber qué son los fake news. Bueno, muy bien. Bueno, y desde quién sabe qué lugar de Cundinamarca o del mundo o de Antioquia se encuentra don Joler Restrepo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Hoy me reporto desde Cajicá. Hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Ah, bueno, muy bien. Nos enteramos de que es Atelier por fin. Sí, es un colegio Ah, innovador. ¿y con Nuestro matrículas patrocinador, abiertas? ¿Cómo? no, ¿Y con matrículas abiertas? Para el periodo 2026, le invitamos a las Sí. familias que de una vez corran porque los cupos se van muy rápido. Bueno, muy bien. Bueno, y hoy tenemos invitado muy especial, un invitado también que es muy reconocido en la industria y le voy a pedir a Mauricio que nos presente a este invitado. muy bien, se trata de un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con certificado en Management de Stanford y MBA también de la Universidad de los Andes con una trayectoria de más de 30 años en esta industria. Em, Ha trabajado en empresas de telecomunicaciones, pero el mundo satelital eh, lo capturó hace más o menos unos 15 años o 13 años más o menos, y desde hace 7 años lidera una compañía importante en este sector que se llama Bansat. Así que les presento a Luis Guillermo Sandoval. Luis Guillermo, bienvenido. Hola Mauricio, muy buenos días, gracias por la introducción y bueno, buenas tardes, buenas noches también a todos. Santiago, Víctor, Ole, un gusto estar acá. Me quedó pendiente, yo dije lidera Bansat, pero no sé cuál de todos los cargos, presidente, director, CEO, gerente Director general. general y pues a veces lo llamamos CEO también para los viajes internacionales. Ajá, muy bien. Pero ahí veo a Luis Guillermo con una silla de gamer, o sea, es un tipo combinando en su forma de ser. Mírele allá la silla, creo que es de gamer. Cuando digo que me quedo a trabajar tarde, realmente me pongo a echar jueguitos. Y sí, Eso lo, efectivamente de gamer, de esas que se reclinan horizontalmente completas. Perfecto. Bueno, vamos con la muy bien. pregunta del gamer de las Luis, palabras, Mauricio Jaramillo. Luis Guillermo, mencioné lo satelital pues usted lidera Bansat desde hace 7 años. Antes la empresa se llamaba TV Prensa, pero que el nombre no decía tanto, pero también estaba en el entorno satelital. Eh, Como contexto, hoy, ¿cómo está la conectividad satelital?
obviamente Starlink de Elon Musk pues sacudió un poco esto, pero la evolución no ha parado desde hace mucho. ¿Cómo la ve hoy y qué perspectivas en su democratización, etcétera? Sí, efectivamente, Mauricio. Bueno, primero, Tibansat, que antes llamaba de prensa, siempre estuvo en el mundo satelital. Esta es una empresa familiar que fundó mi papá, Álvaro Sandoval, en el año 1991. Y que él desde incluso mucho antes, como todos los emprendedores, ya había tenido varias empresas, unas que todavía permanecen, otras que se cerraron. Y curiosamente veía hace poco videos por allá de él en el año 88, 89 en el Consejo de Bogotá defendiendo la llegada de la tecnología a Colombia y por qué se debían permitir la instalación de antenas parabólicas. Era un mundo completamente distinto. Y de hoy, o de esa época a hoy, sí, el cambio yo diría que es poco, el cambio es gigantesco. Esto de Starlink ha golpeado y ha transformado la industria de las telecomunicaciones, no solamente en Colombia, a nivel global. Y la conectividad también está impactándose sustancialmente. Hoy en día es más fácil conectarse. Siempre la opción de conectarse estuvo, pero ahora tenemos mayores anchos de banda y un poco, pues, unos precios que son más asequibles para proyectos corporativos y de gobierno. Muy bien, Santiago. Luis Guillermo, nosotros estábamos hace poco cumpliendo los 15 años de la Cámara de Industria Digital y Servicios y estábamos hablando de los servicios basados en conocimiento. Y cuando uno miraba las cifras, una cosa son las TIC, telecomunicaciones, y otra, la manera que le hizo el estudio es la satelital. Y la satelital habla de más o menos un 3% de aporte de manera importante combinada al PIB. Y cuando uno suma, TIC y todos estos servicios de conocimiento son 11.2 el impacto en el PIB. A lo que voy es, ¿cómo ha sido esa evolución cuando usted tiene otros jugadores en esa cancha de lo satelital? Y que la pandemia también demostró muchas versatilidades para precisamente aterrizar y comprender lo que puede ser. Entonces, ese impacto económico, esa evolución y eso que está pasando ahora, ¿cómo lo ve? Es una transformación total de la industria y yo creo que el principal cambio es esto de la verticalización total de los proveedores de servicio de Internet. Antes teníamos diferentes jugadores, teníamos los que fabricaban satélites, los operadores satelitales, los que lanzaban el satélite, los que fabricaban los hubs satelitales o los equipos de computación que iban ya en el segmento terreno, los modelos satelitales, otros que fabricaban las antenas y otros más que integraban esa tecnología, que es donde el segmento en el que estaba SAT, y ofrecían esos servicios. Hoy en día Starlink es 100% toda esa cadena. Ellos diseñan los satélites, los lanzan con SpaceX. De hecho, Starlink es una compañía de SpaceX. Dominan el mercado de lanzamientos satelitales en el mundo. Fabrican los modems, fabrican los equipos y los comercializan en todos los países del mundo. En la mayoría de países donde tienen presencia, y valga la pena decir, tienen 100% cobertura en el mundo. Entonces, eso ha hecho que en el país y en el mundo otra vez el juego haya cambiado bastante. Ya no hay tanto espacio para estos integradores, para empresas locales, pero el tamaño del mercado sí se está aumentando. Sí se está aumentando porque ahora es más fácil llegar a otro tipo de servicios, a otro tipo de clientes y para otro tipo de usos. Víctor. Bueno, Sí, Guillermo, normalmente, pues uno cuando habla de conectividad piensa en conectividad a Internet, ¿cierto? A una red en la que circulan los datos de todo el mundo y demás. Pero veo que ustedes también generan como una especie de redes privadas para datos de seguridad y demás. Contanos un poquito sobre eso. Correcto, sí. Yo creo que esas son las dos categorías en las cuales se divide la conectividad. Conectividades para salir de Internet y conectividades con los canales de datos o redes. Unos casos que se han manejado con nosotros por 5 años fue la red de comunicación alterna de los aeropuertos. Teníamos presencia en 28 aeropuertos para que se movieran las informaciones del control de tráfico para la aeronáutica civil. Totalmente crítico, dependían vidas, dependía el movimiento de aviones y eso no salía de Internet.
privada y porque realmente no tenían necesidad de salir de Google a las búsquedas de YouTube. Era información únicamente que para el mismo uso de la aeronáutica. Y como es, los servicios para la de la fiscalía, principalmente de gobierno. Hoy en día prestamos también redes para temas de censura, sismológicos. Yo creo que esas dos categorías hay que tenerlas en cuenta. Mucho también en los reportes de CRC, los reportes internos del acceso a la conectividad, de y está bien, correcto hacerlo así, pero también la actividad está desde esos otros que son las redes privadas y los privados. Bueno, yo le iba, y Santiago se nos fue, porque le iba a pedir el ojo al dato en este momento a Santiago, que mientras Luis Guillermo de pronto refresca el sonido, porque está como con una pequeña interferencia, de pronto Santiago nos puede hacer el ojo al dato. A ver, ¿cuál es el dato que tiene Santiago en este momento? Ojo al dato, y construimos sobre la conversación que ya estábamos teniendo acá con Luis Guillermo, y era explicarles que en servicios basados en conocimiento, Colombia exporta 26 billones de pesos. Eso es la demostración de que toda esta conversación de tecnología, de BPO, de software, de desarrollos en términos de la nube, de lo que se está haciendo, Colombia tiene una participación muy importante. Y el otro dato, genera más de 1 millón de empleos los servicios basados en conocimiento. Entonces, ojo al dato, la industria digital de servicios creciendo y siendo muy importante para el desarrollo del país. Ya, tremendo dato, muy bueno. Ahí Muy la bien. demostración también de la relevancia y la importancia de aceitar de buena manera una relación bilateral con Estados Unidos y de no patear la lonchera, que eso es algo que estuvo con muchísimo riesgo en los últimos días. Uno no improvisa en relaciones exteriores, y menos en las relaciones exteriores de política digital y servicios. Eso tiene un impacto muy grande. Sí, totalmente. Y hablando de la industria digital, hay que tener mucho cuidado a ver, si un domingo a la madrugada es mejor tomarse un tintico tranquilo y consultar antes de trinar cualquier cosa. Primero Es mejor estar dormido. estar durmiendo, sería lo ideal. Sí, hombre, uno Pero si cuando se duerme bien, desvela, sí. las ideas se aclaran mejor. Pero si uno se desvela, se toma una aromática. Sí, total. Bueno, Luis Guillermo, ahondemos un poquito más en los servicios y el tipo de sectores que está atendiendo la empresa en este momento en nuestro país. Ya, Luis Guillermo. Se congeló Luis Guillermo. Luis Guillermo, ¿nos escuchas? Sí, los escucho, un poco cortado, curiosamente, pero sí los estoy escuchando. Ya, te preguntábamos si nos puedes contar un poco sobre los sectores, el tipo de otros proyectos que esté atendiendo la compañía en Colombia. Bueno, todo dentro de lo que es la industria satelital. Estamos hoy atendiendo servicios para empresas de varios sectores, sector agricultor, floricultor, por ejemplo, apicultor, piscicultor. Estamos atendiendo compañías del sector oil and gas también para conectividad en zonas remotas y varios proyectos de gobierno. Hoy en día tenemos entre nuestros clientes el Servicio Geológico Colombiano, atendemos de manera indirecta el SENA, que es uno de los grandes proyectos de conectividad del país. Atendemos un operador muy reconocido que ofrece servicios tanto para empresas como para sector gobierno, que se llama HughesNet, porque ofrecemos el servicio de telepuerto, unas instalaciones que tal vez hayan visto en Bogotá detrás del Campín, que es uno de los motivos por los cuales somos reconocidos y somos fuertes en la industria, por tener nuestro propio telepuerto. Y también prestamos servicios de operación y de mantenimiento de telepuertos. Otro de los ejemplos de lo que mencionaba Joel hace unos minutos
son en canales de datos son los servicios de backhaul satelital. Claro tiene una gran red de backhaul satelital propia y nosotros apoyamos ese servicio haciendo mantenimiento de esos 3 telepuertos que tiene Claro en Bogotá. Eso todo es conectividad satelital y hace 2 años buscamos una diversificación apalancándonos en el conocimiento que ya tenía Mansat y nuestras relaciones a nivel internacional y entramos en el mundo de los sistemas antidrones. ¿Qué son los sistemas antidrones? Pues protegerse y buscar blindar sitios, lugares, eventos contra la amenaza de los drones que puedan estar generando actos criminales, actos de simplemente descuido o actos incluso terroristas. Ahí Luis Guillermo, Santiago iba a hacer pregunta, ¿no? No, Dale, adelante. tranquilo, yo le cedo la oportunidad a Luis Guillermo que reciba el terabyte de preguntas de Mauricio. Prepárese. No, solamente, pues, ustedes se metieron en el terreno no de los drones, sino de los antidrones, porque es que esto de la ciberseguridad y de las amenazas, incluso terroristas, es real. Para poner contexto, en lo satelital también estaban trabajando en este tema de ciberseguridad, porque siempre que hablamos de lo satelital hablamos de la conexión, pero nunca de los riesgos que también pueden presentarse. Y bueno, ya cuéntenos un poquito más de los sistemas antidrones. Ciberseguridad, por supuesto, importantísimo, y cuando ofrecemos dentro de nuestros servicios que salen a Internet, el tema de ciberseguridad es importantísimo. Y muchos de los servicios que nosotros tenemos y hemos ofrecido e implementado tienen la capa de ciberseguridad y para ello tenemos unas alianzas con proveedores especializados. Eso está presente e incluso como tema curioso, se habló hace unos meses de la creación de la Agencia para la Ciberseguridad de Asuntos Aeroespaciales. Eran 2 temas que estaban mezclados, un poco distantes y no tan compatibles, pero la intención tanto en Cámara como en el Senado era crear esta agencia con esos 2 temas unidos. En temas de ciberseguridad, entonces sí estábamos presentes y conocíamos del tema, y se habla también que esto de los antidrones tiene que ver con ciberseguridad, pero realmente como lo hemos tratado y como lo hemos venido trabajando son 2 temas bien diferentes. Otra vez, utilizan tecnología similar, componentes de ingeniería comunes, pero realmente son 2 temas muy diferentes. Luis Guillermo, yo estaba mirando y ustedes también ofrecen, y creo que han tenido ya un recorrido en el tema de los data centers. ¿Usted cómo ve Colombia en ese tema? Porque pues uno empieza inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud y pues infraestructura. ¿Cómo vamos a tener eso realmente operando? Y nosotros desde la ANDI hemos venido ya construyendo un comité de solo data centers, que sería muy interesante que lo tengan en el radar, porque es ver cómo en el hemisferio, pues usted tiene el norte y el sur en unas circunstancias muy potentes, pero en nuestra zona hay un camino por aprovechar. Así es, efectivamente, digamos, coincidimos en los análisis que hemos hecho que hay un camino enorme y un potencial gigantesco. La necesidad y la construcción de data centers viene en crecimiento y nuestra participación no es como gran jugador, realmente nosotros tenemos un data center tipo Edge muy bien dotado y nuestra intención siempre ha sido ofrecer esa capacidad que hay que decirlo es pequeña, pero ofrecerla como complemento de los servicios que ya ofrecemos, el servicio de telepuerto principalmente. Pero ahí hay efectivamente algo donde el país puede beneficiarse, donde debería haber de unas cosas, digamos, de políticas y de incentivos y de organización sobre todo, que pueden ser trascendentales para que esto lo aprovechemos, una ola en la que tenemos que subirnos. Estamos en eso y ojalá nos pueda acompañar porque esto hay oportunidades en términos del ecosistema muy, muy interesantes. Veo uno anuncios de inversiones en diferentes regiones. Colombia tiene entre 42 y 47 data centers, es una cifra que acabamos de recoger en información. Hay 10.000 data centers en el mundo, entonces, pues fíjense las proporciones. En esa lógica hay mucho en términos de energía, en términos de competitividad, muchos temas de ayudar en esa capacidad regulatoria. Entonces, es valioso ver eso porque parte de lo que uno está encontrando es
que es otra alternativa de invertir en el país para desarrollar nuestro ecosistema digital. Sí, señor, de acuerdo. Don Juan iba a hacer algo, una pregunta. Sí, señor. Luis Guillermo, uno, y hablando de ecosistema digital y demás, uno ve hoy que hay diferentes alternativas de conectividad. Sin embargo, uno sigue viendo muchas regiones en Colombia desconectadas pese a que todos los ministerios, al menos en este siglo, todos han dicho que su foco va a ser la conectividad de las regiones en Colombia, pero es un objetivo que no se logra y no se logra y no se logra. Ahora no tenemos incluso información de conectividad en Colombia, no volvimos a tener esos reportes. ¿Qué está pasando? ¿Qué falta? Si la tecnología está, si la intención política está, ¿qué nos está faltando? Sí, efectivamente, yo creo que los últimos tiempos pues, han mostrado que las iniciativas en temas de conectividad y cierre de la brecha digital no han sido efectivas. De los últimos reportes que efectivamente vimos, el número de hogares conectados había disminuido, que va en contravía de todo lo que debe ser una política de bienestar para la sociedad y, por supuesto, servicios que afectan directamente el PIB de una nación. ¿Qué ha faltado? Es muy extraño. Yo no me atrevería a decir que razones por las cuales esto no se ha hecho, pues la realidad es que sí los proyectos, el gran dinamizador de la industria que es el MINTIC, ha fallado un poco en estos grandes proyectos, en la estructuración, en la ejecución de los mismos. El año pasado, por ejemplo, salieron 2 proyectos a los cuales nosotros tuvimos como integrador satelital muchísimo interés, se llamaban Escuelas Potencia Digital, y desafortunadamente por razones un poco desconocidas para nosotros, ambos proyectos se cayeron. Estuvimos participando también muy activamente y con muchas esperanzas en una conectividad para el plateado. Eso también no resultó. Pero digamos, no consternante, pero sí lo inquietante es que las tecnologías existen y las opciones de conectividad sí son hoy mayores que antes, que hace unos años. Tenemos mayor acceso a ancho de banda, múltiples tecnologías. Las tecnologías satelitales, a pesar de que otra vez están en esta transformación, ahora lo que tenemos son múltiples soluciones y se habla en nuestra industria de soluciones multiórbita. Entonces, para nosotros también es una gran incógnita esto, porque no logra coger impulso y realmente generar un cambio en el país en términos de conectividad. Luis Guillermo, viendo que usted tiene ahí una gran cantidad de libros, que tiene como una biblioteca bastante robusta, me imagino que es inquieto con la lectura. ¿Usted qué libros lee, qué literatura lee o qué podcast lee o nos oye aparte de Amigos TIC? Pero ¿qué recomendaciones tiene, qué libro está leyendo, por ejemplo, en este momento? Empecé a leer uno de Bobby, estos señores que hacen unos eventos de liderazgo bien importantes, y quien lidera esa empresa, Malula, nos regaló un grupo de empresarios que estamos en Vistach, que es una red de empresarios que nos reunimos para buscarle soluciones comunes a nuestros problemas, y que se llama 40 años de ideas e inspiración. Estoy leyendo como pildoritas de esto, muy, muy curiosas. Estoy leyendo acá a la oficina, por ahí lo tengo, un libro de Juan Manuel Santos que se llama Mensajes optimistas para un mundo en crisis, muy de a poquitos. Realmente lo que leo en las noches son novelas, y estoy muy engomado con las novelas de Joel Picker, un escritor suizo que son muy entretenidas. En podcast, digamos, sagradamente todas las mañanas escucho Huevos Revueltos con Política de La Silla Vacía, para enterarse de cuál es la movida en el día en términos de política en Colombia. Muchos podcasts de ciencia y tecnología. Este de Startup de Neil deGrasse Tyson me parece fabuloso, súper interesante. Incluso tiene uno dedicado a las órbitas satelitales. Otro que me recomendaron hace poco, que me parece que está buenísimo, de unas mexicanas, que se llama Chisme Corporativo. Y varío mucho. Yo soy el tipo de variar bastante. Cuando escucho música, me salto de Las Chicas del Can y la Azucaína a Miles Davis. Entonces, trato de variar bastante lo que escucho. ¿Ese Chisme Corporativo es solo para México o qué es? Se habla más bien de temas
de grandes corporaciones globales, tiene uno, por ejemplo, muy reciente de la historia de OpenAI y Sam Altman. Habla del escándalo del Mundial de Qatar en la FIFA. Sí, no es de empresas mexicanas, es de empresas globales y grandes cosas que han Aquí estoy sucedido. viendo, se llama Macarena y Rosa Laura, muy interesante. Exactamente. Ese no lo Ese es tenía en el bueno, radar. recomendado. Sí, le ponen un picantico Hay muy que bueno, oírlo. entretenido. Buenos datos. ¿Sí ven? Bueno, Mauricio, muy hay cosas bien. más distintas para leer que temas de rehabilitación. Eso es para que lo tengan en el radar. Hay Bueno, otro también. señores. Sí. Yo que soy como uso de los drones, escucho uno que se llama Dronity, de unos chilenos, que habla de la utilización de los drones en distintas industrias del mundo. Yo soy aeromodelista hace 18 o 20 años, entonces a pesar de que el volar drones no es como lo que más me atrae, pero sí la industria, cómo avanza esa tecnología me Se le parece atrae bastante tumbarlos. interesante. Sí, me atrae tumbarlos los que están haciendo maldades. Ya saben cómo vuelan, ahora quiere bajarlos. Aquí lo estoy viendo. Bien interesante también en Apple Podcast. El último es el de los 3 años del podcast de drones y las novedades para este 2025. O sea, ahí tiene materia uno para aprender. Sí, señor. Luis Guillermo, y en esa batalla de los buenos y los malos en el terreno de los drones, ¿cómo va? ¿Cómo va? Es decir, ¿es tan fácil hacer un ataque de seguridad a una planta industrial o a un centro militar con drones, o no es tan fácil? ¿Y cómo está esta tecnología antidrones? Esto es con sensores, ¿con qué tecnologías usan para identificarlos y neutralizarlos? ¿Qué está pensando Mauricio? Ojo lo que le diga a Luis Guillermo, porque ¿qué estará pensando ya? Eh, sí, pues la respuesta a eso, y no sé qué saldrá de esta respuesta, parecería que es muy fácil. Y no solamente parecería, sino que los casos en el mundo donde hay utilización indebida de los drones son muchísimos. Otra vez, como decíamos, hay usos que están enfocados a hacer daño, usos terroristas, e incluso hay quienes por hobby están volando un dron y pueden generar pues unas catástrofes muy grandes. Tal vez el ejemplo y el que más me aterra a mí personalmente es lo que tiene que ver con los aeropuertos. Un dron que se le mete a un avión que está en final, aterrizando. La FAA tiene un reporte público en Estados Unidos, es decir, la Aerocivil de Estados Unidos, donde muestra los incidentes de drones todos los meses. Y esto está superior a los 100 mensuales. Esto es para aeropuertos de Estados Unidos. El dato de diciembre es 138 incidentes con drones en los alrededores de aeropuertos. Eso es muchísimo. Una cifra escandalosa. No, y Muchos es de un ellos sitio de violentos. verdad muy difícil. Un Correcto. escenario de verdad de crítico. Así es, sí, señor. Y esto yo diría, la mayoría de los casos son usuarios que no están buscando hacer un daño, ni tumbar un avión, ni nada por el estilo, pero sí son usuarios descuidados que por un uso irresponsable puede generar mucho daño. Y están los usuarios pues, que sí buscan hacer un daño, todo esto está muy documentado y los casos son muchísimos en la guerra de Ucrania, donde los drones se volvieron una parte fundamental de esa guerra. Y el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo, vamos a crear ya no la armada, el ejército, fuerza aérea, vamos a crear una cuarta fuerza que es dedicada únicamente a hacer los drones. Y dijo, Ucrania va a crear 4 millones de drones anuales y lo está haciendo. Y se vuelven una herramienta importante para aguantar esta invasión rusa. Entonces, un poco para cerrar la respuesta, sí, los drones se vuelven una herramienta fácil de utilizar, drones tanto de tipo militar, pero drones caseros para hacer daño y, bueno, y hacer ataques a infraestructura crítica, a eventos y a personas. Y ¿Hay en cifras en Colombia, Colombia? ¿Perdón? Mauricio. Hay A cifras ver, en Mauricio. Colombia, muchos, pues los ataques de ciberseguridad tradicional y de drones, pues no se publicitan porque pues no conviene amplificarlos mucho, pero hay ataques en Colombia. ¿Qué tan dramática es la situación? Porque pues esos números que nos compartió ahorita son, como decía Víctor, dramáticos. Así es, la información no es muy pública, no hay información, digamos, récords sobre avistamientos, incidentes.
El año pasado fue un año difícil para Colombia porque sí se empezó a presentar, aunque venía de años de atrás, pero ya un número elevado de ataques de parte de grupos al margen de la ley, disidencias. Todos estos grupos, principalmente los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Tolima, con drones y donde hubo afectación a personas, estaciones de policía típicamente, y donde ya muy desafortunadamente ya hubo muertes de estas, tanto de civiles como miembros de la fuerza pública. Fueron más de 20 ataques registrados, posiblemente más que no fueron reportados, pero más de 20 ataques utilizando drones. Este tema, porque si Ucrania dice que va a construir o a desarrollar, producir más de 4 millones de drones, de todas maneras esos drones tienen chips y esos chips se hacen en Taiwán. Y hay alrededor de los drones hay un tema muy, muy interesante de geopolítica que da para otro capítulo de amigos TIC, pero el Washington Post, el Wall Street Journal, que tiene un podcast muy recomendado que se llama WSJ Tech News, y es buenísimo, 12 minutos todos los días. Ahí hacen una muy buena radiografía de este tema, los drones y la geopolítica y la guerra comercial y guerra, probablemente ya guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán, que tienen que ver con todo eso. Eso geopolítico es justamente un tema muy importante. En nuestras charlas ya hemos complementado y con información que hemos recibido un poco de todo este ingreso al mundo de sistemas antidrones y de defensa, es que en Venezuela ya hay pruebas de que hay drones iraníes, unos que se llaman las Shahed, que ya no son drones caseros, no son los DJI y los que se compran en el Home Center o por Amazon, son drones militares con unas capacidades bélicas enormes y que ya hay indicios de que hay este tipo de armamento en Venezuela y que hay entrenamientos con estos drones en ese país. Entonces, bueno, nos genera un poquitico de miedo toda esta situación. Pero interesante, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues esta semana Luis Guillermo Sandoval de Vansat, el CEO y alguien que ha estado supremamente pendiente de cómo la tecnología satelital puede ayudarle a las organizaciones a ser mucho más eficientes, a tener una comunicación más fluida y que además está también en la punta de lanza también de esta tecnología anti-drones en materia de ciberseguridad. Recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en Spotify, en Apple Podcast, en otras plataformas también, y pueden ver la versión sin edición, sin cortes en YouTube en el canal de Caracol Podcast. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Luis Guillermo. Saludos, Luis Guillermo. Gracias. Por eso, Víctor, chao, gracias. No te